Buenas tardes. Vamos a grabar el día de hoy lo que son los derechos fundamentales. Acerca de los derechos fundamentales tenemos dudas si son derechos humanos o derechos fundamentales o garantías individuales. Pero al final de cuentas nos damos cuenta que todos van correlacionados uno tras otro. Y bueno, vamos a conocer. Se está grabando este video a petición del instituto, ¿sí?, que tenemos atrás, dado de que no podemos tener ahorita clases presenciales por lo que ya sabemos que ha pasado en el Distrito Federal, que son los sismos, y hasta que no tengamos la certeza de que los edificios están en buen estado, vamos a poder ingresar. Esperemos que ya para el 9 de octubre nos podamos reunir para empezar ya con nuestras clases normales, y así nosotros poder llevar a cabo la dinámica de esta materia. También me pidieron que me presentara. Bueno, mi presentación es la siguiente. Yo tengo varias licenciaturas, entre ellas tenemos lo que es trabajo social, derecho, especialidad en derecho familiar. He dado clase en la UNAM por más de 6 años, en la SEP por más de 20 y en Presidencia de la República. Actualmente, bueno, estoy ya jubilado por parte de la UNAM y estoy dando clases en el instituto, donde para mí es un honor y un placer poder formar nuevas generaciones, tanto en trabajo social como en derecho. Vamos a empezar con el encuadre que nos están marcando dentro del programa, que es el siguiente, ¿sí? Bueno, como ya dijimos, ya lo presentamos, ya ustedes lo pueden ver aquí. Son los derechos fundamentales, que es nuestra materia. Y bueno, mi nombre es Juan Rubén Torres Silva, docente del instituto, el cual, bueno, hemos seguido adelante. Evaluación, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar de la siguiente manera: 25% va a tener el valor de un examen final que les vamos a aplicar al final del cuatrimestre. Todavía no tenemos la fecha exacta, vamos a esperar que las autoridades nos den la fecha de terminación. También tenemos un trabajo final que vamos a entregar una semana antes para poderlos evaluar, y va a tener un valor de 25%. Asimismo vamos a tener una participación en clase que tiene un 25%, y también vamos a contabilizar la asistencia. Para que tengan derecho al 25%, tienen que tener mínimo el 95% de asistencia durante el cuatrimestre. Y algo importante es, no se justifican asistencias salvo causa que haya imposible la asistencia y con la aprobación de la dirección. No se vale que digan por ahí que no pudieron ir porque su perrito se murió. Entonces tiene que ser algo de peso para poderlo llevar a cabo. El trabajo que vamos a entregar va a tener un protocolo, va a ser un tema individual, va a ser máximo 15 cuartillas por método de la UNAM, y se va a entregar por fecha determinada en un DVD. Ya cuando tengamos las clases normales vamos a dar los puntos a desarrollar en cada uno de estos, para que ustedes sepan cómo se va a manejar esto. Y bueno, mi correo de contacto es rubentorres60@hotmail.com. Cualquier duda que tengan acerca de la materia, estamos a sus órdenes en este correo. Dinámica de clase, bueno, yo voy a exponer durante el cuatrimestre. Vamos a hacer mesas redondas moderadas por servidor, y vamos a tener lluvia de ideas donde van a participar los alumnos. Obviamente yo les voy a dejar unas lecturas que más adelante se les voy a dar, para que ustedes las vayan aplicando, las vayan leyendo, y todo esto, bueno, vamos a evaluar para que tengan una buena calificación. ¿Cuál es nuestro objetivo al finalizar la materia? Es que el alumno conocerá de qué manera se garantizan los derechos humanos en México. Y esto es bien importante porque, bueno, como sabemos, los derechos humanos han sufrido modificaciones durante todo este nuevo sistema penal acusatorio, y es por ahí del 10 de junio que se hace una modificación a la ley
a la Constitución principalmente, donde se puede establecer realmente lo que son la nueva concepción que tenemos de los derechos humanos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de que esto sea más claro. La importancia que tenemos nosotros de conocer los derechos humanos es, bueno, de que como abogados tenemos que aplicar la ley tal y como nos marca la ley, para que así nosotros podamos pues poder auxiliar a todos aquellos que soliciten la aplicación de esto. ¿El Estado mexicano de qué forma garantiza los derechos humanos? Bueno, y nos lo dice que los derechos humanos y sus garantías lo encontramos en el artículo 1 constitucional de los Estados Unidos mexicanos, donde dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo las personas de la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Y la Constitución dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán porque este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011 dice que a toda persona se le debe garantizar el respeto de sus derechos humanos. Están consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y es algo importante porque hay estados o países que no han firmado las declaraciones internacionales o convenios internacionales y por lo tanto, bueno, pues ellos no tienen esa protección de los derechos humanos. Principio pro Might dice que la norma de derechos humanos se debe interpretar conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y a los tratados internacionales, en sentido amplio, favoreciendo en todo momento a la persona. Esto es bien importante. Se crea esta nueva figura, o más bien sobresale esta figura porque antes estaba así como muy escondida en lo que son los derechos humanos, y hoy ya se toma en cuenta el principio, por ejemplo, que quiere decir derecho a la vida, derecho a que sus derechos humanos no sean violentados ni violados y sean respetados. Sujetos pasivos de la aplicación, ¿quiénes son? Bueno, es toda autoridad, tiene que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Qué pasaba anteriormente con los derechos humanos? Bueno, eran recomendaciones que si querías la acatabas y si no, no había sanción. Hoy en día ya no se maneja así. Hoy en día ya aquel que viola un derecho, aquella autoridad local, estatal, federal que viole derechos humanos, ya va a ser sancionado, y va a ser sancionado hasta con pena de cárcel o de destitución de su puesto que esté ocupando. Y eso es importante resaltarlo y señalarlo porque anteriormente solamente la recomendación la hacían bolita y la tiraban a la basura. Ahora ya no. Cualquier recomendación que llegue de los derechos humanos a cualquier autoridad, ya sea estatal, local, municipal, federal, tiene que garantizar, respetar y promover y proteger los derechos humanos. ¿Y por qué? Bueno, pues por el simple hecho de que ya están en la Constitución. Principios de derechos humanos, hablamos de la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Sí, esos son los principios de los derechos humanos que nos rigen actualmente y los cuales no se pueden negociar, no se pueden ceder a otros, dado que todo esto es personal de cada uno de nosotros. Obligación del Estado mexicano.
En un todo que el Estado mexicano violence a los derechos humanos en los términos que establece la ley, tendrá que reparar, sancionar, investigar y prevenir que no se vuelva a llevar a cabo. La importancia que ustedes como abogados vayan conociendo los principios básicos que nos rigen en cuestión de los derechos humanos, para que así a futuro, cuando se presente alguna anomalía, que alguien le solicite una consulta para que esto se pueda llevar a cabo, bueno, pues ya van a conocer los principios básicos. Esta clase es una clase introductoria de los derechos fundamentales, que bueno, el primer punto que ustedes van a hacer es conseguir el programa académico de los derechos fundamentales, que nos hablan precisamente de los derechos humanos, de cómo se aplican y cómo se llevan a cabo. Esto, bueno, lo tenemos registrado nosotros. En este caso tengo aquí el programa a la mano de lo que nos hablan los derechos humanos, y sí es importante que ustedes también lo puedan tener para que lo puedan consultar en un momento dado, y así tenerlo presente para que no tengan alguna duda. Uno de los puntos que nos marcan los derechos humanos son, por ejemplo, los temas y subtemas. Tenemos como tema principal el contexto y evolución de los derechos humanos, la tipología de los derechos humanos, el sistema de los derechos humanos dentro del ordenamiento mexicano, el Estado de Derecho y los derechos humanos, la proyección internacional de los derechos humanos, los derechos humanos y las Naciones Unidas, y los derechos humanos en América Latina. Yo creo que estos temas nos van a ayudar a conocer qué son los derechos humanos. Y hablando de los derechos humanos, bueno, aquí tenemos qué son los derechos humanos según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos dice en el concepto, dice que son derechos inherentes a nuestra naturaleza, sin los que no podemos vivir como seres humanos. Nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia. Y esto nos lo dice el Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender cada uno de estos puntos para que así nosotros podamos llevarlos a cabo, ¿sí? Objetivos de los derechos humanos es proteger y promover el desarrollo de la integridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar su bienestar, el progreso social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones. Eso lo dice Álvarez y Casa, que fue uno de los ombudsman de los derechos humanos, ¿sí? Aquí la importancia radica en que, bueno, podemos encontrar infinidad de conceptos de los derechos humanos, podemos conocer muchas cuestiones de los derechos humanos, podemos llevar a cabo mesas redondas de los derechos humanos. Aquí el punto es de que al final de cuentas yo creo que cada uno de ellos nos van a enseñar cosas nuevas de los derechos humanos en diferentes ámbitos, lo cual nos va a ayudar a entender lo que es la protección de los derechos humanos dentro de la misma sociedad, ¿sí? Y yo creo que ustedes como futuros abogados van a tener esa obligación de poder en un momento dado pues comulgar con alguna definición de varios autores que vamos a manejar en el cuatrimestre. Como yo se los dije al inicio, esto es nada más una introducción de los derechos humanos que se llevan a cabo en México y a nivel mundial. Por ahí tenemos un compendio de los derechos humanos, lo cual nos va a enseñar a entender y a comprender un poquito más esta cuestión de los derechos que nosotros conocemos actualmente. Naturaleza de los derechos humanos es proteger todos los derechos de las personas, tomando en cuenta
que el ser humano debe contar con, ojo, libertad, dignidad y protección integral de las personas humanas. Esa es la naturaleza de los derechos humanos, ¿sí? Contar con la libertad, dignidad y protección integral de las personas humanas. Asimismo, tenemos una filosofía de los derechos humanos que nos dicen lograr la dignidad de las personas, respeto al deber ser, y proviene del justnaturalismo, ¿sí? Como se dan cuenta, también tenemos la filosofía que, bueno, nos ayuda a entender un poco más la cuestión de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es el conjunto de normas y principios jurídicos internacionales relativos a los derechos humanos y como rama especial del derecho internacional dedicada a la promoción y protección jurídico internacional de los derechos humanos. Como se dan cuenta o pueden entender, los derechos humanos, independientemente que están en la Constitución, también tenemos un marco jurídico internacional. Y aquí hablamos del derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, al final de cuentas, si el Estado propio no nos hace caso en una cuestión de una violación de los derechos humanos, pues podemos nosotros ir a otra instancia internacional, como es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. México ya ha recibido varias recomendaciones, principalmente en el norte del país, por la violación de las violación y muerte de las mujeres de Juárez. Por ahí tenemos también casos del campo algodonero, donde la Corte Interamericana tuvo que actuar en una recomendación al propio Estado mexicano, dado de que pues, no quería actuar como tal, ¿sí? Entonces, por eso ya también tenemos esa protección internacional de los derechos humanos. Sistema de protección de los derechos humanos, bueno, es un sistema universal, es un sistema interamericano, tenemos un sistema africano y la Liga de Estados Árabes. Todos ellos protegen los derechos humanos. Y hay que tomar en cuenta que hay estados que todavía no les cae el 20 y como que no están tratando de aplicarse los derechos humanos como tal, ¿sí? Los derechos humanos y las Naciones Unidas. Tenemos el Sistema Universal de los Derechos Humanos, tenemos bases jurídicas de los mecanismos de protección internacional, tenemos un Consejo de Derechos Humanos y tenemos un Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esto nos da una certeza jurídica que realmente van a actuar de una forma muy objetiva en cuestión de una violación de los derechos humanos donde el Estado mexicano no quisiera intervenir. Por eso la importancia que nosotros como abogados conozcamos realmente cada una de estas funciones que nos llevan a cabo la cuestión de los derechos humanos. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Está la Organización de los Estados Americanos, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, algo bien importante, tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos nos van a proteger en un momento dado, nos van a auxiliar cuando el propio Estado mexicano no quiera actuar en forma objetiva en una violación a los derechos humanos que se haga a un mexicano. ¿Cómo se garantizan los derechos humanos? El Estado garantiza a las personas el respeto irrestricto a sus derechos humanos, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales a través del sistema normativo nacional, y se debe establecer una garantía efectiva, observancia del principio de tutela judicial efectiva, ¿sí? Entonces yo creo que la garantía ya está establecida, ya no es cuestión que nosotros o ustedes como futuros abogados conozcan esa garantía que realmente va a servir y va a apoyar a los derechos humanos, ¿sí? Naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica se establece en base a cada uno de los puntos que tenemos aquí en esta presentación. Y hablamos de una relación de supra-subordinación entre el gobernado y el Estado y sus autoridades. Después tenemos un derecho público subjetivo, y luego tenemos obligación del Estado a respetar los derechos humanos de las personas, y luego tenemos la regulación normativa.
Perdón, en estas diapositivas no se ve muy bien las letras, pero le estoy diciendo lo que se establece, lo que yo lo tengo aquí en la computadora. Está en la Constitución, son derechos inalienables de las personas, provienen de los atributos naturaleza del ser humano, son compromisos del Estado frente a la persona y son derechos oponibles al Estado. Protegen los bienes más importantes del humano, que es la vida. ¿Sí? Esa es una de las fases que nosotros como abogados tenemos que rescatar, que en este caso viene siendo la importancia que es el ser humano ante los derechos humanos. ¿Sí? Principios que garantizan la protección de los derechos humanos, bueno, ya como lo vimos, está en la Constitución, principio de origen de la Constitución. Lo tenemos fuentes al artículo 1, 133 y 135 de la Constitución Federal, y tenemos el principio de supremacía constitucional. Asimismo, tenemos características: unilateralidad por la obligación unilateral del Estado frente al particular, irrenunciabilidad, nadie puede renunciar a que el Estado le garantice la protección de los derechos humanos, supremas porque están en la Constitución, imprescriptibles, nunca pierden la vigencia, inalienables, no pueden enajenarse. Esas características son desde que nace el hombre y hasta que muere. Los derechos humanos no se pueden negociar, es algo muy subjetivo, pero a la vez tangible, dado que están en la Constitución. Y eso nos da esa certeza jurídica de que si está en la Constitución, se debe de aplicar. ¿Por qué? Porque nadie puede estar por encima de la Constitución. Clasificación de las garantías para proteger los derechos humanos. Hablamos de una seguridad jurídica, hablamos de una igualdad y hablamos de una libertad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la igualdad dice que los derechos humanos es para todos, no importa color, credo, sexualidad, edad, ¿sí? Todos tenemos esa garantía de los derechos humanos. Garantía de seguridad jurídica: el Estado no debe aplicar de manera arbitraria el orden jurídico, tiene que sujetarse a él. Se ubican en el artículo 8, 14 y 16 al 23 de la Constitución Federal. Y aquí es importante resaltar lo siguiente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos los artículos de la Constitución son importantes, pero tenemos uno en especial que ahorita a la letra se los voy a leer, y dice así: artículo 16 constitucional. Nos señala: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesión, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a los términos que fije la ley, en la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional y disposiciones de orden público, seguridad y salud pública, o para proteger los derechos de los terceros. Asimismo dice: no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad, y obre en datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Y tomando como referencia este artículo, por ahí tenemos un video que lo vamos a ver junto con el de Digna Ochoa, una luchadora social. Van a ver ustedes que en Atenco hablan de una revuelta, un levantamiento de pobladores.
hubo exceso de fuerza pública, donde Policía Federal, estatal, local, se metió a la fuerza a sus casas sin una orden de presentación. Y como dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o pasión, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y aquí mi pregunta sería, ¿qué no se violaron ese derecho a los ciudadanos de Atenco? Porque la ley es muy precisa, nadie podrá ser molestado en su persona, familia, posesión, si no es por mandato judicial. Y ellos nunca presentaron ningún papel donde se señalara que iban a ingresar. Entonces ahí hubo una violación a la Constitución, y si hay una violación a la Constitución hay una sanción, no importando quién sea autoridad o no autoridad. En este caso, bueno, sabemos que fueron policías federales, estatales y municipales, e inclusive hubo violación a las chicas que tomaron presas y se las llevaron. Entonces, insisto, mi pregunta es, ¿dónde quedó entonces la Constitución? Si es nada más como un adorno, o realmente se trata de que se aplique la ley tal y como lo marca la ley, porque no es lo mismo algo escrito que los hechos que se están fundando, fijando. Entonces yo creo que al final de cuentas la ley, como dice, se hizo para todos, y si se viola la ley, en este caso el artículo 16, bueno, pues es un delito que debe ser sancionado, y mucha gente no fue sancionada en esta cuestión, dado de que no se aplicó la ley tal y como lo establece la normatividad. Entonces, o no estamos, o sí estamos, o qué está pasando realmente con la aplicación de la ley cuando se viole un precepto de la misma Constitución. El Estado, hablamos de las garantías de igualdad, dice que el Estado debe proteger por igual el derecho de todas las personas sin importar condiciones sociales, de raza, sexo, edad, religión, etc. La garantía se ubica en los artículos primero, segundo, apartado B, cuarto, quinto, primero, párrafo 12, 13 y 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. Y aquí tenemos otro pequeño problema de existencia. El artículo cuarto constitucional nos dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Y si somos iguales ante la ley, entonces la pregunta es, ¿por qué en cuestión de trabajo, entre hombre y mujer, el mismo trabajo, diferente salario? ¿Por qué la mujer, cuando va a ingresar por primera vez a un empleo, le piden el estudio clínico de laboratorio de no embarazo? Obviamente que al hombre no se lo van a pedir, pero no tiene por qué pedírselo a la mujer. Digo, no es un requisito estar o no embarazada para poder ingresar a una empresa. ¿Qué nos está violando el derecho a la maternidad ahí? Digo, esa es la duda que yo tengo, ¿sí? Porque si hablamos de igualdad, bueno, ¿por qué al hombre se le paga más con el mismo trabajo y a la mujer se le paga menos con el mismo trabajo, mismo puesto? Porque a la mujer sí se le pide y se le exige análisis de no embarazo, obviamente que al hombre no, pero yo creo que aquí no debería de existir esa petición, porque entonces estamos violando el derecho a la maternidad por parte de la mujer. Entonces, ¿dónde está la igualdad que nos marca el cuarto constitucional? Entonces yo creo que ahí sí hay una violación al precepto que estamos señalando. Garantías de libertad. Hablamos de la libertad. El Estado debe garantizar la libertad a toda persona. Dichas garantías están contenidas en los artículos primero, párrafo segundo, apartado A3, 4, segundo, párrafo 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 y 6, párrafo noveno y siguiente, 24 y 28, por lo que se refiere a la esclavitud y a las libertades de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y aquí me viene otra duda, ¿que no todos somos iguales ante la ley? ¿Y por qué tenemos una ley para los indígenas que están excluidos de la Constitución?
en ocasiones dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parecen malas, o no hagas cosas malas que parecen buenas. Pero si nosotros hacemos una ley para indígenas, entonces estamos excluyendo a los indígenas de la Constitución. Entonces